Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus sin mácula que cuentan estrellas ante la sombra del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura. Debe buscársela sonámbula y a los tumbos, casi ciega, entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales. Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o morir de pobre en la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Entonces, la poesía anda sin brújula, a saltos de mata, de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Épocas. Soy Vicente Cito Lema, director de la Universidad de los Trabajadores, en el hermoso mundo de INPA, esa fábrica recuperada, todo un símbolo en este capitalismo que nos ahoga. Señal de que otro mundo también se puede construir. Y estamos en nuestro mundo también de épocas que celebramos junto a los compañeros de Barricada TV. En este encuentro dialogaremos con Miguel Benazayac, escritor, porque quien lleva publicado 30 libros, le guste o no, es un escritor. Y en su formación no se puede olvidar que es un filósofo, que es un hombre del mundo de la psicología, que es un investigador científico y que tiene una historia de militancia política, ha conocido la cárcel y el exilio. Del exilio le quedó que buena parte de su vida transcurre en Francia. Y del exilio también que quedó abierta ese otro mundo, el mundo de la Argentina, el país que atrae y rechaza para siempre. Y acá está en Buenos Aires Miguel Benazayac con nosotros para tratar de dialogar sobre temas que a veces nos angustian y a veces nos llenan de pasiones alegres. Estas pasiones alegres que bien conoció nuestra generación de los años 60 y 70, de la que también Miguel es fruto. Miguel, el tiempo es cruel,
deja sus huellas en todos nosotros. Pero también es cierto que esas huellas pueden ser de saberes, esas huellas pueden ser de estructuras, conocimientos, experiencias a compartir. El exilio, y acaso con razón, lo ligamos con un gigantesco dolor. Pero también es cierto que tenemos el dulce dolor de la sobrevivencia. Y como todo dolor, bien dice la gente, el dolor enseña. ¿Qué enseñanza a transmitir te queda del exilio? Bueno, hola Vicente, ¿Qué tal, amigo? hola la gente de Barricada TV. En realidad, el exilio es una experiencia muy particular porque en el exilio uno se da cuenta que sus patrias son múltiples, ¿no? O sea, yo en Francia encontré también lugares que eran mi patria, que eran, por ejemplo, los inmigrantes maltratados y que construían el país y que son explotados, o bueno, volví a encontrar lo que era el inicio de mi rebelión cuando joven estudiante de medicina, ¿no? O sea, que eran la represión psiquiátrica. Yo en ese tipo de aventuras libertarias, para llamarlos así, encontré que la patria era una cosa muy transversal de repente, ¿no? Había preocupaciones comunes, ¿no? Entonces, de un cierto lado, el exilio es un dolor, pero un dolor físico, porque uno no respira lo que quiere respirar, no siente los olores, los sabores, ¿no? Hay una cosa que el cuerpo está exilado y eso no hay nada que hacerle. Cuando vuelvo a la Argentina, el cuerpo respira, hay una cosa que no se decide, que no es racional, bueno. Pero a la vez es cierto que el exilio no es total jamás cuando uno sabe encontrar por dónde pasan las cosas en el lugar donde uno está, ¿no? Me parece un poco. Los antiguos griegos podían condenarte a muerte a través del exilio. Ahí tenemos incluso al famoso trabajo de Platón sobre Sócrates, ¿verdad? Donde en la Apología, Sócrates, en escritura de Platón, nos da a entender que él prefiere la muerte al exilio por todo lo que acarrea como pérdida. También es cierto que las épocas han cambiado y las revoluciones tecnológicas hacen menos cruel las formas de ese exilio. Pero como aprendizaje, digamos, y como capacidad de diferenciar, ¿qué te queda de lo que se podría llamar construir pensamiento en un país como Francia, con una tradición filosófica, una tradición psicoanalítica, y construir pensamiento en nuestro país que, le guste o no, habita en un espacio del llamado tercer mundo, sufre las consecuencias de ser un país del tercer mundo y muchas veces cierra su corazón y su cabeza a la posibilidad de construir una cultura que no esté de espaldas a las herencias legítimas de los pueblos originarios de Latinoamérica. ¿Cómo Bueno, vemos, cómo hacemos con todo cuento eso? un poco la cosa más, o sea, lo que a mí me fue pasando, ¿no? O sea, no tiene un valor de ley. A mí el exilio en Francia me permitió, yo para sobrevivir después de todo lo que había pasado, cada uno su sensibilidad, sus límites, yo tuve que aislarme mucho. Y me dediqué a estudiar mucho, yo quería comprender, y mi sistema de funcionamiento en Europa, porque no es solamente en Francia, donde yo existo y tengo una especie de reconocimiento en el buen sentido, ¿no? Es que yo trabajo mucho, estudio, estoy absolutamente aislado y me articulo con movimientos reales, movimientos de investigación científica, pero movimientos de resistencia, movimientos antifascistas, inclusive
el colectivo que yo creé, que se llama el colectivo Malgré Tout, a pesar de todo, está en el origen de todo lo que es la nueva radicalidad en Francia, ¿no? Bueno, con los indocumentados, con los gitanos, con los locos, con todas esas luchas. Yo sobreviví así, sobreviví trabajando mucho, mucho y conectándome con gente que me interesaba. El primero fue Sartre, la verdad. Cuando tuve la suerte de conocer a Sartre a través de un amigo común, que me recibía todos los jueves en su casa hasta que falleció. Y después, bueno, pude contactar a todos los que yo quería con este sistema. Yo me encerraba y trabajaba, estudiaba, y después entonces trabajé con Francisco Varela, tuve la suerte de trabajar con Francisco Varela, trabajé con Dolto, con Maud Manoni, bueno, con toda una serie de gente capaz menos conocidos como Giuseppe Longo, Jean Petitot, los epistemólogos, ¿no? Jean Mallory, el etnólogo, y ese fue mi sistema. Lo que me faltaba de acá era lo que falta ahí, es que ahí el pensamiento es sin cuerpo, es sin compromiso, ¿no? Entonces, yo soy un poco un bicho raro ahí, porque ellos encuentran que soy un latino un poco exagerado, porque las cosas a mí me tocan, ¿no? O sea, esa pasión que uno pone. ¿Qué es lo que falta ahí? ¿Qué es lo que falta ahí? Y efectivamente, yo pienso que trato ahora, desde hace mucho tiempo, ¿no? Trato de articular todo lo que yo pude aprender, estudiar, producir, con lo que está pasando acá, que es tan interesante. Yo creo que una de las cosas más hermosas que han pasado en América Latina, quizás yo idealizo, pero bueno, es lo que yo siento, es el retorno de la dignidad de los pueblos originarios. Yo me acuerdo que, habiendo sido pibe en mi época, cuando fui pibe acá, una de las motivaciones así de mi rebelión, la verdad, era lo que mi mamá me explicaba sobre las señoras bolivianas que estaban sentadas en el piso en la puerta del mercado, ¿no? Y que me explicaba que esta gente eran los dueños originarios de la tierra y que yo los veía ahí, ¿no? O sea, humillados, ¿no? Y efectivamente, entonces yo trato de articular un poco lo que yo estudié con lo que está pasando acá como un retorno de un pensamiento más complejo, más territorializado. Sí, hay algo que no se puede negar, la humillación, la explotación, el dolor que sufren los pueblos originarios. Eso es una cara, digamos, la cara del dolor. Pero también es cierto que los pueblos originarios han producido y producen saber. De lo que producen como saber, quizás tal vez por la repercusión que tienen los discursos del presidente de Bolivia, Evo Morales, hay como una puerta de sabiduría que se abre a las relaciones de los sujetos, de las sociedades con la naturaleza, con el medio ambiente, que en mi criterio ni siquiera lo que podríamos llamar los movimientos de pensamiento más humanos, por ejemplo el socialismo, el marxismo, le pudieron dar en su época una verdadera respuesta. Sí. Pero estos pueblos originarios, nuestros pueblos originarios latinoamericanos, tienen como un saber que diríamos es de cuerpo y de alma con la naturaleza. De todo ello, ¿qué te es útil en el sentido más cruel, pero también más perfecto de la palabra, para tus trabajos, tanto en el campo de la investigación científica como en la reflexión, en el pensamiento filosófico? Bueno, es exactamente ese punto que vos evocás. Yo encuentro que el desafío para el mundo occidental, el mundo que ha dominado hasta ahora, es cómo podemos romper ese exilio, para hablar de exilio, en el cual el hombre se ponía fuera del mundo y lo miraba como amo y posesor de la naturaleza, como dice Descartes. Estos pueblos originarios, estos pueblos que no han producido esta ruptura entre el hombre y el medio ambiente, hablan de algo que es fundamental hoy, fundamental, que es la vuelta del exilio, en el sentido de que el hombre, como especie humana, como cultura, vuelva a insertarse en un conjunto donde la naturaleza no es más un enemigo a vencer ni a dominar, sino en una armonía. A mí me parece que ese es el desafío fundamental para Occidente. Si el Occidente continúa con esta visión caricaturalmente viril de conquistar la naturaleza, en vez de
conocer, respetar, una nueva alianza, como dirían, ¿no? Me parece que si el Occidente no puede ir hacia eso, se condena y condena al mundo. En ese sentido, los pueblos originarios son pueblos que testimonian de una sabiduría donde el hombre sabe vivir no exilándose de la naturaleza, sino una cierta armonía donde hay autorregulación. Hay una pregunta que viene con fuerza a mi boca. No se puede, pienso yo, entender o buscar respuestas a este desequilibrio sujeto, ser humano, naturaleza, dentro de una estructura, de un modo de reproducción material de la existencia que en lengua simple llamamos capitalismo. ¿Es posible en el capitalismo esa armonía entre los seres humanos y la naturaleza? No, yo creo que hoy en día no son los marxistas o los revolucionarios que dicen que no es posible. En las reuniones en Suiza, en Davos, ahí donde se reúnen los poderosos del mundo, etcétera, todos los años, la reunión de Davos, ellos dicen, los grandes timoneles del mundo dicen, vamos derecho al muro, no sé, vamos a hacer bolsa, o sea, porque ecológicamente esto no va, porque demográficamente esto no va, bueno, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el capitalismo no tiene intrínsecamente la capacidad de autorregulación. Lo que cuentan justamente los neoliberales que son antiestatistas, que dicen laissez-faire, en el sentido de que va a haber una autorregulación del mercado, no. El problema es que efectivamente no hay ninguna posibilidad de una autorregulación que no destruya la naturaleza. Entonces el otro día escuchaba por la radio acá una chica que se ocupa aparentemente de ecología, que yo decía, no hay que ser muy pesimista porque el mundo siempre se ha autorregulado. Como yo trabajo en biología esos temas, lo que tenía ganas de llamar a la radio y decirle a la chica, sí, el mundo se va a autorregular, pero capaz que la especie humana no exista más en esa autorregulación. Lo que quiero decir con esto es que el neoliberalismo como etapa superior del capitalismo no puede no destruir el planeta porque no tiene ninguna posibilidad de desarrollar sistemas de autorregulación. Esta regulación tiene que venir de una revolución muy profunda, que no es solamente política, es antropológica, de una nueva relación hombre-naturaleza. Si nosotros no podemos encontrar eso, a través de experimentaciones chicas, grandes, etc., si nosotros no podemos desarrollar una nueva relación hombre-naturaleza con mecanismos de autorregulación, la destrucción es inevitable, pero absolutamente inevitable, ¿no? Dejemos un instante tus palabras en el aire. Noches pasadas tuvimos el privilegio de participar en la presentación de uno de los últimos libros de Miguel aquí en Buenos Aires, El mito del individuo, en la Biblioteca Nacional. Y ahora en este encuentro me ha traído generosamente Miguel 3 de sus libros. Llevas publicado creo que más de 30. Sí. O sea que compartimos una misma locura por la palabra escrita. Absolutamente. Aunque yo voy un poco detrás tuyo, recién en 25, y soy más viejo. Pero bueno, pero dejémoslo por ahí. Calidad, no solo cantidad. Pero tengo acá tres libros, Las pasiones tristes, Sufrimiento psíquico y crisis social, La vida es una herida absurda, que has trabajado con Luis Mattini, un histórico militante del ERP, del PRT, y aquí este otro, Che Guevara, la gratuidad del riesgo. Por supuesto, todo lo que aparezca con el nombre, con la figura de Ernesto Guevara, despierta interés, ansiedad, amor, odio, generalmente nunca indiferencia. No he leído tu libro sobre el Che Guevara. Si tuvieras que sintetizarlo, ¿qué nos podés decir? En realidad, el libro sobre el Che es más bien un libro sobre lo que el Che produjo como guevarismo. O sea, yo analizo el Che como el que posibilitó, hizo posible, ¿no?,
un montón de cosas. Como él, a través de él, con su cuerpo, con su sacrificio, con su alegría, ¿no? Él hizo posible un montón de cosas. En la época nuestra de militancia, yo venía un poco de lo que sería un movimiento, el movimiento un poco así, anarco-hippie, ¿no? O sea, yo tocaba la batería en un grupo rock y por supuesto que el Partido Comunista me parecía tan infrecuentable como la Embajada Americana, ¿no? O sea, claro, porque era mucha disciplina, era mucho poder así ostentatorio. Y el Che era la revuelta acá. Para nosotros que estábamos, por ejemplo, interesados por la antipsiquiatría de David Cooper, yo recuerdo que David vivía acá en la Argentina, ¿no? Por lo menos un tiempo Un estuvo tiempo, aquí. claro, el tiempo ese tiempo revolucionario estuvo acá, ¿no? Antes del... Varias veces. Claro, en una caserón de Belgrano estaba, era un poco un despelote ese caserón. Y claro, esta contestación, esta revuelta, ¿no? Contra el orden establecido, contra el patriarcado, contra la opresión a los indios, a la mujer, todo un movimiento de contracultura. El Che es el que decía, sí, vamos chicos, vamos con todo eso, ¿no? O sea, había debates muy interesantes. Por ejemplo, el Che defendió el arte surrealista y no figurativo contra el realismo socialista. Eso podría parecer debates académicos marginales, pero no, porque eso quería decir muchas cosas en la práctica. Quería decir una militancia en nombre de la libertad experimental, ¿no? Y no una libertad que estaba marcada en un libro, que era ser libre, ¿no? El Che permitió todo eso. Después, bueno, yo en el libro analizo el guevarismo como movimiento que excede absolutamente las formas en sí del Che en Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, en ese pequeño libro yo trato de explicar y analizar eso, ¿no? O sea, cómo inclusive hoy en Europa las luchas más radicales, ¿no? Que son, yo repito, la lucha por la gente que está en los márgenes. Hay que entender que Europa se transformó en una cosa muy fea, ¿eh? Es una especie de barrio cerrado donde en la frontera se muere la gente ahogada para entrar, adentro se trata muy mal a la gente, ¿no? Bueno, y en Europa, sí, este espíritu, diríamos, guevarista, existe en mucha gente que dice, yo no puedo soportar esto, ¿no? Esto, decirlo, una cuestión como personal, ¿no? Y yo siempre encontré una articulación entre Sartre y Guevara, ¿no? Sartre, siempre... ¿Tuvieron ellos una buena relación? Claro, absolutamente, sí. Y aparte, bueno, Sartre, él me contó por lo menos 5 veces seguido con detalle las citas, las charlas, los encuentros con el Che, ¿no? Que lo que dice Sartre, le dice, si yo pienso que hay que hacer algo, o sea, que hay que resistir, qué sé yo, si yo concluyo que hay que hacer algo, yo tengo que hacerlo, ¿no? Esta cuestión del compromiso así directo, sin intermediarios, ¿no? Bueno, el guevarismo es eso, el guevarismo es, Sartre decía, yo leo los diarios y las noticias como si fueran cartas personales, ¿verdad? O sea, si yo me entero que está pasando tal cosa, es como si me dijeran, bueno, Jean-Paul, está pasando esto, ¿qué haces? ¿No? Y el Che es eso, el Che es esa inmediatez sin comisario político, ¿no? Que es lo que hacía que nosotros nos lancemos a la rebelión en nombre de la alegría, de la libertad, ¿no? O sea, bueno, en el libro ese trato de hablar un poco de eso, ¿no? Comparto con vos, como creo que buena parte de la generación del 60 y del 70, haber sufrido ese hermoso y gigantesco impacto que ha sido la cultura de Guevara, como totalizador de una experiencia humana en un tiempo que creo que trasciende su propio tiempo. Incluso escribí un libro hace algunos años a partir de los poemas y relatos que escribiera Guevara. El libro se llamaba La palabra en acción de Ernesto Guevara. Es decir, tengo conocimiento del amor, de la devoción que Guevara tenía por el arte y también, ¿por qué no decirlo?, por esa capacidad humanística suya para entender
que el arte es expresión de libertad, de diferenciación, en el sentido de que todo ser humano tiene una lectura del mundo, pero también que el mundo es una responsabilidad de todos los seres humanos, que no se puede vivir con indiferencia a la vida. Pero también es cierto que Che Guevara ha dejado pensamientos y actos que los legitiman en relación a algunos temas fundamentales. La necesidad del socialismo para que el ser humano alcance la verdadera envergadura de ser humano. Ese es un tema. El otro tema es el socialismo que trasciende todas las opacidades, las excusas autoritarias que desgraciadamente se construyeron a partir de su nombre. Pero también está el tema de la ética frente a la cuestión del socialismo, cuestión incluso que Marx, digamos, no lo trató con la importancia que Guevara da a la cuestión ética. Pero también está el tema de la violencia, y ese es un tema que no se puede dejar de lado porque nuestra generación fue atravesada directamente. No hay nada de nuestro cuerpo, de nuestra alma, que no haya sido atravesada por la violencia. Yo mismo, mi propio cuerpo me lo dice. Un muchacho formado en la juventud guevarista, y recuerdo el primer acto que hicimos en la Facultad de Derecho, donde me dieron 2 tiros en el cuerpo, acompañando precisamente a la madre de Ernesto Guevara, que fue la oradora de aquel acto. Pero ahí está la violencia mostrada por el Estado, por todos los estados, como un mal que solo se curaría paradójicamente con la violencia que ejerce ese mismo Estado. En concreto, Miguel, podemos pensar la construcción de un mundo verdaderamente que no sea la pesadilla de estos tiempos, pesadilla que en especial sufren los más sufridos del mundo, sin vernos atravesados por esa violencia que sigue atravesándonos. Pero cuando decimos atravesándonos, también me pregunto si podemos salir del rol de víctimas con una violencia amorosa como la que pedía Guevara, o tendremos que sentarnos en el umbral de nuestras casas a esperar que el mundo se arregle solo. Hay 3 puntos que yo veo en lo que vos exponés, ¿no? Te voy a contestar sobre los 3. El primero me parece que va a ser el más, no sé, me gustaría saber tu punto de vista, pero como yo te tengo una admiración tan grande, me imagino que sí, que vos estás en esa sabiduría. La sabiduría consiste en el hecho de decir, superar el capitalismo y el neoliberalismo es vital, es médicamente vital, ¿no? O sea, para que la vida siga. Pero yo creo que no hay sociedad de justicia. Yo creo que nosotros tenemos que aceptar que la injusticia, el horror, es un desafío permanente a la vida y que se trata en permanencia de proteger la vida, transmitir la vida, proteger la cultura, transmitir la cultura, sin que haya una sociedad punto omega, punto final. Yo creo que nosotros tenemos que tener ese coraje y esa sabiduría de decir, no, la sociedad por la cual estamos peleando no será tampoco una sociedad de justicia. Es la sociedad por la cual es necesario hoy pelearse y luchar y construir. Pero me parece que tenemos que darnos cuenta de que no hay un punto de llegada final, que todo en la vida, como en biología decimos, la estabilidad biológica es bajo condición de que el organismo esté lejos del equilibrio. Todo equilibrio es equilibrio de muerte. Entonces a mí me parece que hay que poder articular una cosa muy difícil que exige mucho coraje intelectual, que es un arrojo y un compromiso total y sincero sin la promesa de la perfección. ¿Ves? Es como si uno dijera, pero ¿cómo? ¿Cómo te vas a comprometer? ¿Cómo vas a luchar si después va a seguir habiendo injusticia? Sí,
Yo lucho por la permanencia de la vida, para abrir la vida, pero no por una sociedad donde todo sea luz sin sombras. Entonces yo estoy en eso y estoy amigo con eso. No es triste para mí. Estoy amigo, estoy en amistad con esta idea de que hay que jugar la suya y esperar que mañana jueguen la suya y que pasado jueguen la suya. Y no creo, porque ya sería una creencia, de que sea posible en absoluto una sociedad de justicia total. Eso, Sí, no, te interrumpo. por favor. Hay como dos pensamientos, dos lecturas que me vienen a galope a la cabeza. Uno ligado a mi maestro, Enrique Pichon Rivière. Recuerdo que en una de las tantas conversaciones que tuvimos y que luego diera pie a ese libro de conversaciones con Enrique sobre el arte y la locura, yo, con la fuerza de quien está metido en el medio del mar y navega aún con sus contradicciones como puede y sin parar, pero con conciencia de que hay que remar, hay que nadar, hay que vivir en la vida. Le pregunto si algún día tendremos una sociedad sin locura. Y recuerdo que Enrique me mira y se sonríe, y después más o menos me contesta como, no exactamente voy a decir lo que él dijo, pero lo fundamental de su pensamiento es como casi una contradicción, pensando, me dice: Vicente, el mundo perfecto no existe, porque si fuera perfecto no sería humano. Eso que llamamos locura, ese dolor desesperado que le ponemos la palabra locura, es también lo que nos constituye como seres humanos. Dice, esa sociedad que vos pensás perfecta podrá ser mejor. Y ahí también, en esa sociedad mejor, existirá la enfermedad mental. Porque, por ejemplo, quien queda con, entre comillas, el alma herida por la pérdida de un amor, sea por una muerte o por un abandono, una pérdida, y no sufre, y si de golpe ese sufrimiento no lo trastoca, no le deja una huella profundísima en su ser, ¿no es acaso esa huella profundísima en su ser eso que llamamos locura, lo que le da la verdadera condición humana? El otro pensamiento, y lo dejamos ahí para volver luego a trabajarlo, es que en tu pensamiento de que expresás ahora está también, así como yo cito a Pichon, vos nos traes al ruedo a Spinoza. Cuando Spinoza dice que tendremos que acostumbrarnos a entender que los seres humanos son lo que son, y que no se trata de retarlos ni pretender hacer de ellos lo que no son, sino de trabajar precisamente a partir de lo que son. ¿Lo dejamos ahí por un momento? Sí. Miguel, en mis manos las pasiones tristes. Obviamente un momento fundamental en el pensamiento spinociano que vos transitas con saber. Hablábamos de esa especie de responsabilidad con el hoy y aquí que marca Spinoza, con hacernos cargo más que diríamos, de un sueño, del desafío de la vida. Ese desafío donde transcurre lo humano con el bien, con el mal, con las limitaciones que muchas veces nos llevan a retar al otro y a no retarnos a nosotros, o también a retarnos a nosotros y pedir al otro ese esfuerzo gigantesco que finalmente llamamos ética. Sigue en pie la violencia en
en el mundo. No se puede negar que el imperio, porque Estados Unidos sigue siendo un imperio, provoca guerras cada vez que sus mecanismos de subsistencia se lo demandan. La guerra en general, bien se ha dicho que es una forma de continuidad de la política, y el imperio ha hecho de la política una forma ligada a una reproducción mortuoria por excelencia. La violencia sigue sentándose en nuestra mesa, acompañándonos a nuestra cama. ¿Cómo vivir el amor cuando la violencia nos ahorca el cogote con sus dos manos? Con respecto a las pasiones tristes o alegres, con respecto a la ética, es fundamental efectivamente poder comprender que la ética es lo que se opone a la moral, ¿no? La moral es la moral del amo, la moral universal que ignora situaciones concretas y que siempre marca una línea la misma, ¿no? La ética es desafío, porque en la ética nada está jugado antes que las cartas estén dadas, ¿no? Antes de un golpe de dados, como diría el otro, ¿no? Entonces, en la ética es en la situación que se decide. Y en la situación se decide con respecto a la situación, como una especie de asimetría. No es mismo ser derecho que traidor, ¿no? No es lo mismo que, qué sé yo, que en Europa echen a los indocumentados que hagamos una sociedad de solidaridad. No es lo mismo. Sin ninguna promesa moral. La ética es inmanencia pura, inmanencia pura. En ese sentido es muy importante un compromiso ético, porque el compromiso ético justamente no es el compromiso del comisario político. El compromiso ético sabe que no sabe, sabe que siempre es una hipótesis, y entonces está un poco más lejos de la barbarie, ¿no? De la barbarie que dice, en nombre del bien yo puedo masacrar gente, en nombre del bien yo puedo matar a cualquiera. En la ética no hay posibilidad de separar medios y fines, porque la ética es inmanente y completa. No hay una mirada exterior que podría decir, en nombre de un fin bueno yo puedo hacer el mal. Por eso la militancia hecha en nombre de una ética te compromete, en el sentido sartriano-guevarista de compromiso, de estar acá, y a la vez te compromete porque vos decís, esta es mi hipótesis es que hay que pasar por acá, pero yo no tengo el mármol de la moral del comisario político. Entonces yo no aprieto demasiado, no sea cosa que, o sea, se acepta que yo no sé, se acepta que no sé. Entonces la multiplicidad es necesaria, los otros puntos de vista, es como profundamente democrático lo ético en ese sentido, de que, bueno, yo en ese sentido me parece importante sí que la ética, las pasiones alegres son vivir la eternidad que existe aquí ahora, no la inmortalidad, la eternidad que existe aquí ahora. Todo se juega en este aquí ahora. No tengo ningún punto exterior que me diga, en nombre de un fin bueno, haz el mal. Bueno. Y con respecto a la violencia, entonces, la cuestión está muy clara, claro, Vicente, ¿no? Yo pienso que los dos lo vemos con la vida que tenemos atrás. La violencia es una realidad de la vida, es una realidad de la vida. Y la cuestión es cómo hacemos para que la alegría exista, mismo si existe la violencia, mismo si existe la barbarie. La cuestión es si nosotros, para que exista el amor y la alegría, debemos eliminar a la violencia, tenemos que caer en una contradicción ya expuesta por San Agustín, que es hacerle el mal al mal, no se puede, ¿verdad? O como diría Berbisque en un texto muy bueno que había dicho, para terminar con los antropófagos, uno no se puede comer a los antropófagos, ¿verdad? O sea que uno no puede hacer la barbarie a la barbarie. Ese es el límite. Entonces, uno no puede decir el amor, la amistad, la alegría dependen del fin del mal. No. Nuestro desafío es cómo, a pesar del mal, a pesar de la oscuridad, nosotros podemos defender la alegría, defender la solidaridad y el amor. Eso nosotros como padres, como abuelos, como gente ya de una generación adulta, ¿verdad? Nosotros tenemos que comprender que el asunto es ese, el asunto es decir, cómo hacer para que los chicos, para que el mundo que va a seguir, no se cierre con el mal. Lo único seguro es el mal.
el bien, el amor, la luz, es una lucha permanente. Pero yo creo que hay que amar, hay que ser feliz en el sentido de alegría, no de la felicidad estúpida del neoliberalismo, ¿no? Hay que defender la alegría, aceptando que esa alegría se pasa en lugares donde hay violencia, y la violencia no es el mal. La violencia en sí no es el mal. La violencia puede ser, efectivamente, una necesidad coyuntural de emancipación también. Entonces, a mí me parece que los que condenan la violencia los hacen para violentamente dominarnos. Toda condena global de la violencia siempre cae en que la violencia sea monopolio de algunos. Entonces, yo creo que la violencia no resuelve nada en sí. Yo no creo que la violencia defina una hipótesis política como más radical que otra, ¿verdad? Que es lo que se pensó un tiempo, que el que tenía los fierros era más radical. No, no hay radicalidad por la violencia. Pero no hay que tratar de ser un santo en vida, ¿verdad? Hay que aceptar que la violencia hace parte de la cosa y que, bueno, hay momentos donde la violencia también ayuda a la vida y ayuda al amor y ayuda a proteger la vida, ¿verdad? Y hay una radicalidad en el amor. Hablo del amor no desde una lectura psicologista, sino de una lectura profundamente humana. Sí. ¿Cuál sería esa radicalización del amor? Cuando la psicología toca el amor, es un asco. Entonces dejemos eso de lado. Sí hay una radicalidad en el amor, porque el amor es lo que compone, es lo que liga, es las pasiones alegres. Es como, viste, cuando uno dice, en el Big Bang se ha creado tanta materia como antimateria. Sí, pero tiene que haber un poquitito más de materia, si no, no existiría nada. Bueno, el amor y el odio es lo mismo. Si no hay un poquitito, si el amor no gana un poco con respecto al odio y la destrucción, todo cae. Entonces sí hay una radicalidad ontológica en el amor, en un sentido no psicológico del amor, hay una radicalidad ontológica en el amor. Y nosotros tenemos que tener el coraje de envejecer a pesar de todos los golpes, de toda la dureza, de todos los duelos, de todos los resentimientos que también tenemos, sin traicionar el amor. Estas construcciones de los trabajadores que se han dado con tanta fuerza y casi de forma inédita para la época, hablo del fenómeno de las fábricas recuperadas. Los trabajadores que dicen no a la violencia neoliberal y construyen amor reconquistando sus sitios de trabajo, sus fuerzas y sus formas culturales, inéditamente, insisto, para la realidad social de estos tiempos. ¿Cómo ves ese fenómeno y qué trascendencia y qué posibilidades de expandirse le ves? ¿Islitas en un mundo absolutamente cruel y regimentado o lo ves como una posibilidad de constituir una alternativa que se expanda como las buenas aguas? Yo creo que todo eso son los movimientos cooperativos. Yo trabajo mucho con el movimiento cooperativo en Italia, por ejemplo, ¿no? Los movimientos cooperativos, recuperación de fábricas, comunidades que existen, son laboratorios de novedad. Son laboratorios de novedad, con contradicciones entre ellos. Yo creo que estamos en un momento muy oscuro, donde hay que dejar que todos esos laboratorios reales se desarrollen sin unificarlos, permitiéndole una gran conflictualidad en el sentido heraclitiano, ¿no? O sea, con mi compañera escribimos un libro que se llama El elogio del conflicto, ¿no? Porque es justamente esa multiplicidad de experiencias que no es que van a dar un mundo nuevo. Yo creo que el mundo post-capitalista será un mundo sobre todo no unificado, no será un mundo con modelo único. Yo creo que el modelo único, el modelo globalizado, es el capitalismo y el neoliberalismo. Yo pienso que la superación va a venir por una serie de modos de vida, de modos de desarrollar la potencia que van a ser múltiples. Yo no creo que la superación del neoliberalismo sea una superación por un modelo nuevo que se va a imponer. El modelo único es intrínseco al capitalismo. Nosotros tenemos que
ir hacia esa multiplicidad de experiencias, de modo de vida, ¿no? Que van a justamente hacer que lo local exista más importante que todo planificación global, ¿verdad? Entonces a mí me parece que esas experiencias son gérmenes, no del nuevo modelo, sino de esta multiplicidad de vida que va a permitir que la vida continúe a pesar del neoliberalismo, ¿no? En esta multiplicidad de vida de la que nos hablaba, de la que nos habla Miguel Benazayac, por supuesto que inscribimos la poesía, esa poesía que en nuestro país en este instante asocio a queridos compañeros que no están, Miguel Ángel Bustos, Roberto Santoro, Paco Urondo. Pensando en todos ellos y pensando en el amor que me movió a escribir este texto, lo comparto con ustedes. Vals de una rosa. No siempre serán estos días una obligada tristeza, y perfumarás vida como la savia rosa más allá de nuestra precariedad, y alumbrarás vida como rosa de armonía en infinita provincia de luz que protege y calma hasta que la tormenta cebada, cribada y negra se pierda deprisa tras la primera luna, sin pena ni tampoco gloria. Vida sí que aún entre agonías te prolongas, nos invades, crece, no te detengas, vida. Y todo corazón que envejece, y todo corazón cargado de duelos y fatigas, se abrirá a ti, les guste o se resistan los perros de la pena y los del odio. Crece vida, continúa rosa, crece árbol del rosal entero, crece, aunque ya no sea mi mano la que te arrime el agua. Y podrán los cuerpos y sus nombres ser apenas un destello o un humo, y podrán las ilusiones estrellarse contra el piso y en la boca secarse las palabras y convertirse en veneno la soledad. Pero tú, vida, seguirás con loca dulzura llamando a nuestra puerta. Seguirás obstinada y obstinada en esta plaza o en aquel jardín, quitando las piedras y malezas para la nueva y siempre, la erguida, breve, humilde y alta, la tan fragante, tenue, muy tenue, eterna rosa. Gracias, Miguel. Gracias a vos.